Oye bien, obras de las tinieblas, la idolatría, un gran pecado. Profesor, por favor, para que ganemos tiempo. Padre Celestial, en estos momentos elevamos esta oración hacia ti, hacia el trono de la gracia, para que seas tú, Papito Dios, enviando tu Santo Espíritu para que hable a través de mí. Utiliza mi boca como instrumento de salvación, exhortación, edificación para tu iglesia, Papito Dios. Que no sean palabras de sabiduría humana, sino solamente tu palabra, Papito Dios. Porque tú dices, escudriñar las Escrituras porque ellas son una ciudad testimonio de mí. Gracias, Papito Dios. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si un médico te dijera que un alimento te está ocasionando problemas de salud, ¿lo seguirías comiendo? ¿Qué actitud asumirías al respecto? ¿Serías necio y negligente ante la advertencia que te da el doctor? ¿No te importaría que te afectara y te arruinara tu salud, aún sabiendo que te puede causar mucho perjuicio? ¿No serías capaz de dejarlo, así te fuera destruyendo tu salud poco a poco? O quizás hablemos de algo. Hablemos de pronto un hábito que tengas que está destruyendo tu vida, tu salud, y que alguien te dice, no lo sigas haciendo, porque si lo sigues haciendo, se te va a reducir el tiempo de vida, vas a tener ruina, vas a tener enfermedades. ¿Lo seguirías haciendo? Bueno, la palabra de Dios nos da advertencias reales que siempre están relacionadas con un peligro, porque nuestro Padre Celestial, Él quiere lo mejor para nosotros. Todas las leyes que Él estableció son para nuestro propio beneficio. Él cuando establece una ley no es porque a Dios se le dio su voluntad hacerlo, sino porque Él sabe cuáles son las consecuencias que acarrea el hecho de incumplirlas. Por eso Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice, yo le amo, y no guarda sus mandamientos, es tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ya que en la palabra de Dios se encuentra la verdad, Jesucristo dijo, tu palabra es verdad, entonces debemos mirar y prestar atención a las advertencias que Dios nos da. Una de esas advertencias se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, huyan de la idolatría. Aunque inquietante, ser advertido de un peligro es ventajoso, ¿cierto? Pues lo pondrá a uno más en guardia. Por ejemplo, saber que está por ocurrir un desastre natural, un huracán, un terremoto, pues nos dará tiempo para que nosotros tomemos medidas al respecto, ¿cierto? Pero ¿por qué el Señor nos dice que huyamos de la idolatría? ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? ¿Cómo surgió la idolatría? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre las imágenes religiosas? ¿Cuáles son las advertencias y consecuencias que Dios da sobre esta práctica abominable? Abominable significa detestable para Dios. Pero la palabra idolatría se deriva del griego eidololatreia, que significa adoración o veneración de imágenes. ¿Pero qué es adoración? Adoración significa rendir culto, reverencia o venerar a un ser u otro objeto que se considera divino. Algunas personas dicen, ay, pero es que yo no adoro, sino solamente venero.
Pero según el diccionario, venerar tiene un significado parecido a adorar, que es honrar y dar culto a lo sagrado. Pero entonces, estamos en peligro de muerte cuando pasamos por alto lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos advierte algo, huyan de la idolatría, ¿qué tenemos que hacer? Huir o seguir ahí en ella, ¿cierto? Como resultado, cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, ocurre un daño espiritual en un grado indeterminado para quienes escuchan y aceptan lo que dice la tradición de la Iglesia Católica, cuando antepone las tradiciones a la verdad bíblica. Entonces, si estamos en peligro de muerte, debemos indagar cuáles son los orígenes de la idolatría. ¿Será que la humanidad siempre ha sido idólatra? Pues quiero decirles que la idolatría surgió en Babilonia. Babilonia, como muchos de ustedes saben, era un imperio mundial, como decir Estados Unidos hoy en día. Era un imperio mundial y ahí surgieron costumbres paganas de idolatría que después se fueron mezclando con el cristianismo y adoptando en una forma simulada y a hurtadillas dentro del mismo. Por esa fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, elevándose a ambos a la estatura de divinidades. A Semiramis le llamaron la reina del cielo, y esta fue adoptando varios nombres a medida que se iba mezclando con otras culturas paganas, como Astarot, Diana, Isis y Astarte, y a su hijo Baal Tamuz. Las Santas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba ante estos dioses. La palabra de Dios muy claramente dice que cuando el pueblo de Israel se mezclaba con las costumbres de los pueblos paganos, estaba adulterando en sentido espiritual. Por eso Dios llamó al pueblo de Israel, que apostató en esa época, ramera prostituta. Jueces 2:13. Vamos a buscar Jueces 2:13. Jueces 2:13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Bueno, como podemos ver, aquí hay varias figuras. Por ejemplo, en Babilonia se adoraba a Semiramis con su hijo Tamuz. Semiramis fue la esposa de Nimrod, y la palabra de Dios habla de que Nimrod era un poderoso cazador en oposición a Jehová Dios. En China también, en Egipto, Isis con su hijo Horus. En la India también, con Siva. Y en la Roma imperial tenemos a la famosa Diana de los Efesos. En una ocasión surgió un problema. Resulta que Pablo estaba predicando en Efeso, Pablo y sus discípulos, y Demetrio era un artesano. Él fabricaba capillas de la diosa Diana, templos, y los vendía, y eso le producía bastantes ganancias. Pero en vista de que el evangelio se estaba extendiendo y que las personas estaban aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, y dejaron de comprar esos famosos monumentos, entonces hubo un escándalo en Efeso. Hubo un escándalo porque ya la gente se estaba apartando de la adoración a la diosa Diana de los Efesos. O sea que no es mitología y no fueron casos reales, ¿verdad? Estas figuras. Sí. Algunas personas dicen, no, eso es mitología griega, romana, china, babilonia, pero no. La Biblia claramente lo expresa en su palabra. En la foto observamos a 6 representaciones de la madre y el hijo, según la escultura babilónica, china, egipcia, india y romana.
obviamente aparece la versión pseudo cristiana llamada María. ¿Y quieren saber algo? También se le llamaba a estas mujeres la diosa o la reina del cielo, tal y como lo dice Jeremías capítulo 7, versículo 18. Jeremías 7, 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obra más bien ellos mismos su propia confusión? El hecho de entrar en idolatría ocasiona confusión en nuestra mente, ¿sí? Como podemos ver, se le llamaba a esta figura la reina del cielo, a la reina del cielo. Y entonces no es casualidad que a María hoy en día también se le llame la reina del cielo. Pero ¿cómo surgió ese culto idolátrico? Siendo que Roma era un imperio cruel y perseguía a los cristianos, ¿qué fue lo que sucedió? En el año 313, Constantino, que era un emperador romano, promulgó el edicto de Milán, donde se daba libertad de culto. Entonces él convocó una asamblea de líderes religiosos, y el objetivo de esa asamblea era unificar los intereses del paganismo y el cristianismo. Entonces no era que el cristianismo hubiese conquistado al paganismo, sino que las creencias y costumbres paganas se fueron infiltrando de una forma simulada y a hurtadillas, y de esta forma corrompiendo la fe cristiana. Ahí fue cuando se empezaron a inventar doctrinas que no están basadas en la palabra de Dios, como el culto a María como la reina del cielo y la madre de Dios. Sabemos que María es la madre del Hijo de Dios y es el instrumento de salvación que Dios utilizó para que naciera su Hijo. Y la Biblia me enseña a llamarla bendita y bienaventurada, pero no a adorarla ni a venerarla. Otro culto que por lo general sí es muy generalizado y que se nos ha enseñado en la iglesia tradicional es la veneración y la adoración a la cruz. Sabemos que la cruz es el instrumento en el cual Jesucristo fue crucificado, ejecutado. Pero entonces en la iglesia tradicional se nos enseña a venerarla, adorarla, incluso hincarnos, arrodillarnos ante ella. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Será que Dios aprueba ese tipo de veneración? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, la cruz es símbolo de maldición. Pero entonces, dentro de la religiosidad, se le ha dicho a la gente que no, que Dios transformó esa maldición en bendición. No, Jesucristo se llevó todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario, que es diferente. La palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero es la palabra de Dios, no el instrumento en el cual Él fue ejecutado. Además, ¿sabían ustedes que antes de que viniera Jesucristo a esta tierra, ya en varias culturas paganas como en Egipto, en Babilonia, Caldea, se adoraban y se rendía culto a cruces? Por ejemplo, aquí tenemos la Tau egipcia, que es el símbolo de Tamuz, un dios falso, idolatrado,
por las culturas paganas y por algunos israelitas también, porque la palabra de Dios dice que lloraban al dios Tamuz, los israelitas que habían apostatado de la fe. Aquí tenemos la cruz céltica, que está marcada por un círculo, el aspas, la cruz griega, la cruz de Malta, celta, la cruz druida, por un símbolo esotérico en cada extremo, la cruz filosófica, la Illuminati y la cruz romana. Entonces, ¿qué sucedió? Todas esas costumbres paganas se infiltraron dentro de la cristiandad, corrompiendo la fe de esta forma. Pero no solamente Satanás se ha encargado de que las personas les rindan culto a la cruz normal, sino también hay una cruz satánica, la cruz al revés, que significa aversión y rechazo a la obra expiatoria que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Dónde podemos notar eso? Aquí vemos al Papa sentado en su cetro y la cruz al revés. ¿Coincidencia? Algunos dirán, eso es un montaje, pero yo los invito a que vean estas fotografías en internet para que se den cuenta de la veracidad de esto. La cruz al revés, símbolo de aversión. Y fíjense que los satánicos utilizan esa cruz al revés como símbolo de rechazo a la obra de Jesucristo. En la cruz al revés que utilizan los satánicos aparece una estrella de 5 puntas, que es una estrella que utilizan los satanistas en sus rituales satánicos. ¿Y qué significa estrella de 5 puntas? Son los 5 propósitos por los cuales Satanás se rebeló en contra de Dios. Subiré al cielo. Miremoslo, a Isaías 14:12. Isaías capítulo 14, versículo 12 y 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? A Satanás antes no se le llamaba Satanás, y al diablo no se le llamaba diablo. Diablo significa calumniador y Satanás opositor al gobierno de Dios. Se le llamaba lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Miren, primer propósito, subiré al cielo. Segundo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Tercero, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cuarto, sobre las alturas de las nubes subiré. Y quinto, seré semejante al Altísimo. Esas fueron las razones por las cuales Satanás se rebeló y se rebeló al gobierno de Dios. Por eso los satanistas utilizan la estrella de 5 puntas, que es completamente satánica. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Tiene ese símbolo en la casa? Sí, es aconsejable que por favor se deshagan de él, porque eso puede retener las bendiciones de Dios. Ahora, vamos a hablar de lo que se llama el sagradísimo sacramento del altar o custodia. Custodia. ¿Cómo fue que nació? Aquí aparece una escultura de antes de Cristo, aparece un león, una rueda, y dentro de la rueda aparece el dios Sol. El sol es símbolo de idolatría. Y dentro del dios Sol aparecen las expresiones IHS. ¿Qué significará? ¿Qué significará? Porque puesto que en las hostias aparecen esas inscripciones IHS, ¿sí? En el sagrario, incluso aquí en la plaza de San Pedro Alejandrino, en Roma, en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano, aparece el dios Sol. Miren cómo aparece la figura del dios Sol, que es símbolo de idolatría. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues quiero decirles que en el antiguo Egipto
se adoraba una tríada de dioses conformada por Isis, Horus y Set. ¿Una qué? Una trinidad. O sea que Trinidad, la palabra Trinidad no es sabia. La palabra Trinidad no es bíblica. ¿Sí? Es una palabra idolátrica. Porque todas las culturas paganas adoraban tríadas de dioses. Ay, entonces, ¿cómo nos referimos a la naturaleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Deidad. La palabra Trinidad no es bíblica, es pagana. Fue inventada por Tertuliano, un filósofo romano. Entonces, al filtrarse el paganismo dentro del cristianismo, entonces el catolicismo, por el objetivo de conquistar a esas personas, pues inventó lo que llamamos la hostia, ¿no? Con las inscripciones IHS. Uno dice, ¿pero por qué I? Uno diría, H, hijo, S es santo, pero la I, ¿por qué? Luego no debería ser una J, que es Jesús, pero entonces ya sabemos de dónde provienen esas inscripciones. De la adoración de Isis, Horus y Set. Isis, ¿qué? Dios, ¿no? Que es la diosa. Isis es la madre de Horus. Y aquí no es casualidad que aparece en la mitad, en la parte superior de la H, aparece la figura de un Cristo, ¿sí? Y resulta que aquí también aparece Horus, y Horus era hijo de Isis, ¿no? Entonces no es casualidad que aparezcan esas inscripciones dentro de la hostia. Además, si la palabra de Dios dice, huyan de la idolatría, entonces sería apropiado arrodillarme para venerar y adorar un objeto o algo que no es Dios. De seguro que no, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del rosario. Algunos dirán que el rosario fue introducido por el catolicismo, pero eso no es así. El rosario era una cultura, una costumbre milenaria de los hindúes. Ellos utilizaban estos mantras para rezarle a sus dioses, porque como sabemos, los hindúes también adoraban a una trinidad llamada Brahma, Shiva y Vishnu, pero aparte de esa trinidad hindú también adoraban a muchísimos dioses, millones de dioses, al sol, las estrellas, hasta objetos, animales. También los budistas tienen un rosario y una costumbre también milenaria, se llama mala. También lo hacen enfrente de las figuras y las estatuas de Buda. Y el rosario musulmán, uno dirá, pero los musulmanes surgieron como en el siglo IV, en el siglo V con Mahoma. Pues quiero decirles que ellos también utilizan estos mantras para rezar. Entonces, ¿qué pasó? En el año 1215, la era común después de Cristo, un ermitaño dominico inventó el rosario católico, que comúnmente, una práctica que comúnmente se ha utilizado en estos días, ¿sí? Vemos cómo el enemigo está engañando nuestras almas. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Será que es apropiado rezar rosarios para alcanzar la salvación de nuestra alma? La palabra de Dios muy claramente lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, Mateo 6, 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por la palabrería serán oídos. Bueno, si lo dice un pastor, un sacerdote, de pronto la gente diría, lo pondría en duda, pero lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice Jesucristo en su palabra. Cuando oremos, no utilicemos vanas repeticiones. Y literalmente, yo busqué en un catecismo católico, dice, el rosario es la repetición de Padre Nuestros
y Ave Marías y glorias para alcanzar la salvación de nuestra alma. Eso es lo que dice el Catecismo Católico, pero una cosa es lo que diga el Catecismo Católico y otra cosa es lo que diga la Santa Palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Gloria y la honra sea para Dios. ¿Qué días? El viernes venía de trabajo y empecé a mirar la parte trasera de los carros y me dio una curiosidad porque, la mayoría de los carros, yo decía, hombre, ¿qué pasa? Aparece esta figurita, el rosario y por dentro María. Aquí un rosario y por dentro una inscripción que dice que es Jesucristo, pero Jesucristo dice que lo debemos adorar en espíritu y en verdad. No sabemos cómo era él, ¿cierto? Aquí también, miren, cómo la gente está de Bucaramanga y de Colombia a nivel mundial está siendo engañada por las falsas doctrinas inventadas por la iglesia tradicional. Ahora, otra costumbre, otro dogma que fue promulgado por el catolicismo es la veneración de los santos o la intercesión de los santos. Ellos dicen que debemos nosotros orarle a los santos y que los santos llevan las peticiones a María y que María a Jesucristo, pero eso no es una doctrina bíblica. Pero entonces, ¿cómo surgió eso? Porque vemos que la gente le ora entre comillas, o le reza, digamos, entre comillas, porque santo, el único santo es Dios, que San Jorge, que San Expedito, San Cayetano, etcétera. ¿De dónde surgió esta costumbre idolátrica de rezarle a los santos para que intercedan ante María y Dios? Bueno, surgió de la cultura griega y la cultura romana. ¿Sabían ustedes que la cultura griega, tanto la cultura griega y romana, tenían sus dioses? ¿Sí? Por ejemplo, el dios de la cultura romana era Júpiter, y aquí en Grecia se llamaba Zeus. Y había diferentes dioses, un dios de la agricultura, dios del hogar, dios para los enfermos, etcétera, para la guerra, para el fuego, para el amor. Habían diferentes clases de dioses. Y tanto los romanos como los griegos, ellos creían por su religiosidad, o en su religiosidad, que estos dioses eran intercesores ante Júpiter, ante Zeus. Y por esa razón, al fusionarse el catolicismo o la cristiandad, no lo llamamos cristianismo sino cristiandad, con las culturas paganas, entonces se empezó a venerar a los santos. Empezó la famosa santería. Como pueden ver, todo eso proviene de culturas paganas, no es nada bíblico. Sea Dios hallado veraz, verdadero, y el hombre hallado mentiroso. Pero Dios prohíbe la idolatría. Estuve leyendo unos textos bíblicos en la Biblia católica. Dios habla hoy. Es una de las Biblias más leídas por el catolicismo, porque es escrita en un lenguaje moderno y sencillo y comprensible. Entonces, ¿qué dice Isaías 44, del 9 al 20? En la Biblia católica, Dios habla. También busquémoslo en sus Biblias, por favor. 44, Isaías 44, del 9 al 20. Isaías 44, del 9 al 20. Y por favor, vamos concentrándonos aquí. Dios prohíbe la idolatría. Dice: ninguno de los que hace ídolos vale nada, y para nada sirven los ídolos que ellos mismos estiman. De nada sirve, lo dice la palabra de Dios. Los que le dan culto son ciegos y estúpidos, lo dice la versión católica. Dios habla hoy. Los que le dan culto son ciegos y estúpidos. Uno dice, tan fuerte, ¿no? Pero lo dice la palabra de Dios, y si lo dice yo lo creo, ¿cierto? Lo creemos. Y por eso quedarán en ridículo el que funde una estatua para adorarla, como si ella fuera un dios
pierde su tiempo. Uy, más claro, ¿cierto? Todos los que la adoran quedarán en ridículo. Los que fabrican ídolos son simples hombres. Si todo punto se presentaran a juicio, quedarían humillados y llenos de terror. Uy, tremendo. Mira el Señor cómo habla claramente. Veamos qué hace el herrero. Veamos qué hace el herrero. Toma su cincel y después de calentar el metal entre las brasas, le da forma a golpe de martillo. Lo trabaja con su fuerte brazo. Pero si el herrero no come, se le acaba la fuerza. Y si no bebe agua, ¿qué pasa? Se cansa. Dice la Biblia. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios. O veamos el escultor. Toma las medidas con su regla. Traza el dibujo con lápiz y compás. ¿Cierto? Porque el escultor no es que empiece una vez. Primero hace un molde, un modelo. Primero lo dibuja. Y posteriormente empieza, después de haber tomado las medidas con regla, empieza a hacer su escultura. Y luego lo trabaja con escoplo. Algunos dirán que es escoplo. Escoplo es como un cincel que utilizan los escultores para darle forma a las estatuas, para moldearlas, para darle figura a sus imágenes. Así hace una estatua dándole la figura de una persona e imitando la belleza humana, y luego la instala en un templo. Miren, parece un humano, ¿cierto? Una mujer. Y luego la instala en un templo, en una capilla, en una iglesia, etc. O también alguien planta cedros y la lluvia los hace crecer. Después tendrá cedros para cortar, o si prefiere, cipreses o robles. Los cuida en el bosque hasta que están bien gruesos. ¿Y después qué hace? Luego la gente los usa para hacer fuego. Se llevan unos pedazos para calentarse a ellos, especialmente en época de invierno, ¿no? Se llevan otros para cocer pan. O sea, ¿sabían ustedes que el pan antes se cocía era en fuego? Siempre se cose en fuego, pero antes era en leña, ¿no? Y otro pedazo lo usan para hacer la estatua de un dios y se inclinan ante ella para adorarla. Tremendo, ¿no? Es decir, lo que primero corta los árboles. Una parte la utiliza para la leña, otra para calentarse, y luego hacen un dios, ¿cierto? Una figura humana y le dicen: tú eres mi salvador. Escrito está. Escrito está. Isaías 44, del 9 al 20. O también la mitad de la madera la pone uno a arder en el fuego, asa carne, se come el asado y queda satisfecho. También se calienta con ella y dice: qué bien se está junto al fuego, ya estoy entrando en calor. Y de la madera sobrante, ¿qué hace? La estatua de un dios. Se inclina ante ella para adorarle, y suplicante le dice: sálvame porque tú eres mi Dios. Eso es lo que vemos comúnmente, ¿no? ¿Por qué la gente hace eso? Porque la gente no lee la palabra de Dios. Si no conoce la Biblia. Si la gente leyera la Biblia, no haría eso. Esa gente no sabe. ¿Lo está diciendo el evangelista? No, lo dice la palabra de Dios. Lo dice Isaías 44, 9 al 20. Esa gente no sabe, no entiende. Tienen los ojos tan ciegos que no pueden ver, y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. No se ponen a pensar. Les falta entendimiento para comprender y decir: la mitad de la madera la puse a arder, y en las brasas cocí pan, asé carne y me la comí, y del resto hice cosa detestable, y lo que estoy adorando es un pedazo de palo. Verdaderamente es como comer ceniza, mire. La palabra de Dios como es gráfica, ilustrativa y tan clara, tan sencilla de comprender, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Es dejarse engañar por ideas falsas. Esas personas no podrán salvarse.
Pues la palabra de Dios dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. No serán capaces de entender que lo que tienen en sus manos es pura mentira. Pura mentira. Eso, las procesiones que hacen en Semana Santa, ¿sí? Eso es cosa abominable y detestable ante los ojos de Dios. Ustedes dirán, uy, esto es fuerte. Sí, es fuerte, pero lo dice la palabra de Dios. Es la verdad. Sí, es la verdad eterna de nuestro Padre Celestial. Entonces, surge una pregunta. ¿Acepta Dios el uso de imágenes en la adoración? Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 4. Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. A ver, detengámonos ahí. ¿Quién está en el cielo? Dios. Nuestro Padre Celestial, que es Jesucristo, ¿sí? Los ángeles. Lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Ni abajo en la tierra. ¿Quién está en la tierra? Seres humanos, animales, plantas, nada, ¿cierto? Ni en las aguas debajo de la tierra. En las aguas que hay, peces, vida, ¿sí? Marítima. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Después sigue, porque yo Jehová soy un Dios celoso. Dios es un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir que la idolatría trae maldiciones generacionales, ¿cierto? Pues lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, este acto es idolatría ante los ojos de Dios. Se está arrodillando ante una imagen, ante una estatua. Salmo 115, versículo 4 al 8 dice, Salmo 115, 4 al 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro. Aquí vemos una virgen hecha en plata, una estatua hecha en oro también, por el divino baby, con Tamuz. Como decíamos anteriormente, proviene de culturas idolátricas paganas, representa a Dios Tamuz, y aquí a la reina del cielo Semiramis. Es obra de mano de hombres, lo dice Salmo 115, 4 al 8, obra de mano de hombres, miren, los hombres primero dibujando, luego esculpiendo o tallando. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Tiene orejas, pero no oye. ¿Puede oír? No. Tiene ojos, pero puede ver. No ve, ¿cierto? Tiene boca, pero puede hablar. No. Tiene nariz, pero puede oler. No. Tiene manos, pero puede palpar. No. No habla con su garganta. Tiene pies, pero no anda. No camina, ¿cierto? Entonces, si la palabra de Dios dice que no debemos hacer imágenes ni representaciones de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, yo lo creo, lo debemos creer, tú lo debes creer. Yo creo que ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios, yo creo que todos sí, ¿cierto? Entonces, si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Debo obedecer. Semejante a ellos son los que los hacen. Son los que los hacen. Aquí esculpiendo una imagen de un Cristo. Sabemos que no es Cristo porque Dios es espíritu y debemos adorarlo en espíritu y de verdad. Aquí esculpiendo la imagen de la Semiramis contemporánea con el Tamuz contemporáneo, y también esculpiendo hasta imágenes de santos, de discípulos, de apóstoles, etcétera. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en Dios. Salmo 115, versículo del 4 al 8, si quieren anotarlo para que después lo lean en sus casas. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero entonces a mí me engañaron. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Será que mis padres estaban equivocados? En una ocasión me decían, entonces 1.000 millones de personas están equivocadas en el mundo. Pues quiero decirles que sí. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo surgieron esas doctrinas católicas? Esas doctrinas fueron inventadas a lo largo de la historia.
aquí brevemente les voy a proyectar una cronología de todas esas doctrinas que surgieron después de que Jesucristo. Cronología de todas las doctrinas católicas inventadas a lo largo de la historia. Historia de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es desviarse de la verdad, ¿sí? De la verdad bíblica. Tanto Jesucristo como los apóstoles predijeron que después de ellos vendría una apostasía, es decir, se levantarían falsos cristos y falsos profetas y a muchos engañarían, ¿cierto? Entonces, ¿cómo surgieron estas doctrinas? A los diáconos se les empezó a llamar sacerdotes en el año 150, 120 años después de que Jesucristo subió al cielo. Es decir, se empezó a cumplir lo que dijo Jesucristo: después de mi partida vendrán lobos voraces que se vestirán como ovejas y no respetarán el rebaño e implementarán doctrinas destructivas. En el año 300, la señal de la cruz. Sabemos que la cruz es símbolo de maldición. Quizás de pronto, antes de conocer a Cristo, nuestros padres le pedíamos la bendición y ellos decían, nos hacían así, esta señal. Nunca permitan que le hagan esta señal porque es símbolo de maldición. Tú quieres es que Dios te bendiga, ¿cierto? No que las personas te maldigan. Ahora, en el año 310 se empezó a implementar o a difundir lo de rezos a los difuntos y persignarse. Pero la palabra de Dios en Eclesiastés 9:5 dice: los vivos saben que es de morir, pero los muertos nada saben, y su memoria es puesta en el olvido. Entonces, no es apropiado rezarle a los difuntos, ni persignarse tampoco. Esas son costumbres paganas, no es bíblico. En el año 320 se introdujo el uso de velas, pero la palabra de Dios dice que Dios es luz. Dios no necesita velas ni candelabros para iluminarlo, porque Dios es luz. En el año 321 se empezó la santificación del domingo. Domingo en inglés es, ¿saben cómo es? Sunday. Sunday significa literalmente día del sol. Constantino era adorador del sol y por eso instituyó este día o lo santificó. Pero realmente todos los días debemos estar en comunión y en consagración con el Señor, ¿cierto? No un día en especial solamente, es de todos los días. Nace una vez y todos los días debe morir al pecado. En el año 375 se empezó la veneración de los santos. En el año 325 hubo un concilio, el concilio de Nicea, donde Constantino llamó a todos los líderes religiosos, y ahí fue donde se introdujo esa doctrina, ¿no? La de la veneración de los santos. Ya no le recemos, decían, ya no recen ustedes a Minerva, a Júpiter era el dios de los romanos, a Hermes, a esos dioses intercesores. Ahora inventémonos la santería, y ahí fue donde se empezó a inventar que San Pedro, que San Lucas, San Juan, todo eso. Pero fíjense la palabra de Dios como es declara. En una ocasión, por favor, buscamos Hechos. Hechos capítulo 10, por favor. Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, Pedro se encuentra con Cornelio, ¿cierto? Y resulta que cuando se encontraron, por favor, me lo ayudan a anunciar. Cuando se encontraron, Cornelio se arrodilló para adorarlo. Pero Pedro, Hechos 10, ¿qué? 34. Hechos 10, 34.
No. No, ya, 25, Hechos 10, 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Surge una pregunta: si Pedro en vida no permitió que un humano se le arrodillara, entonces ¿Dios permitiría que se le arrodillara uno ante la imagen de un santo? No. ¿Cierto que no? Incluso ni siquiera los ángeles permiten que se le arrodillen. Apocalipsis 19, en Apocalipsis 19 dice, versículo 10, capítulo 19, 10. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados. El 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿A quién le dijo el ángel que adorara? A Dios. Pero hoy en día se ha difundido la práctica de rezarle al arcángel Miguel, al ángel Gabriel, a todo eso. Eso no es bíblico, incluso a las ánimas del purgatorio. Eso no es bíblico. También, otra práctica que se empezó, que el catolicismo inventó en la historia, fue la misa como rito diario. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Será que debemos sacrificar todos los días a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? No, ¿cierto? La palabra de Dios dice que Jesucristo se ofreció una sola vez como expiación por nuestros pecados, ¿cierto? Una sola vez, pero en la misa lo sacrifican todos los días. Entonces eso no es bíblico. En el año 431, adoración o veneración a María. Empezó a surgir la veneración, o lo que llamamos hoy mariolatría, que es idolatrar a María como la Madre de Dios. Y María no es la Madre de Dios. En el año 500 surgió lo de vestiduras especiales para los sacerdotes. En el año 526, la extrema unción, es decir, echarles aceite a los óleos a las personas que están a punto de morir. En el año 600, el catolicismo dijo: vamos a hacer las misas, vamos a utilizar el latín como lengua para que la gente no comprenda las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y fue donde surgieron extrema unción. 526, extrema unción. ¿Ya? Ahora, en el año 600 empezaron las misas tridentinas, es decir, las misas se hacían en latín para que la gente no comprendiera el mensaje de salvación. Y era de espalda a las personas, y en latín la gente. Incluso hasta hace poquito, mi mamá me cuenta que en los años 70 todavía las misas eran tridentinas. Sí. En el año 600 empezaron a hacerle rezos a la Virgen, a los muertos y a los santos. En el año 610 empezó a llamar al líder principal, al obispo principal del catolicismo, le empezó a llamar Papa. En el 709 se empezó a decirle que los fieles, los feligreses, debían besar los pies del Papa. En el año 788 se empezó a difundir la adoración de la cruz, de las imágenes y de las reliquias. En el año 890 la veneración de José. En el 965 el bautismo por aspersión. Sabemos que el bautismo bíblico es por inmersión, que significa sepultar, ¿no? Y resucitar. Y no niños. Y también no se debía, la Biblia no habla de bautismo de infantes. La Biblia habla
de 3 requisitos para ser bautizado. Primero, que crean el Evangelio de Dios y de Jesucristo. El que quiera escribirlo, Hechos 8:12. Segundo requisito, que se arrepienta. Un bebé, ¿de qué tiene que arrepentirse? De nada, ¿cierto? Hechos 8:12 también. Y tercero, que sea discípulo. Mateo 28:19 al 20. Un bebé no reúne estas 3 condiciones, por lo tanto no puede ser bautizado. Hechos 8:12 y Mateo 28 del 19 al 20. Entonces el bautismo por aspersión que hace la Biblia católica es a los infantes, a los niños, y rociándoles agüita en la cabeza. Eso no es bíblico. En el año 995 se empezaron a canonizar los santos muertos. ¿Qué es canonizar? Pues una persona que fue muy buena, que hizo muchas obras de caridad. Entonces la Iglesia Católica decía: eres un santo, ustedes tienen que rezarle porque él puede interceder ante María y María ante Dios, y hace milagros. Incluso el Papa Juan Pablo II fue canonizado, ¿no?, por el catolicismo. Es una práctica que no es bíblica. Sí. En el año 1079 empezó el celibato. El celibato, pero ¿el celibato qué es lo que significa? El celibato significa que los líderes religiosos del catolicismo no se podían casar. Pero la palabra de Dios claramente dice que el obispo debe ser esposo de una sola mujer, ¿cierto? Que el obispo debe ser esposo de una sola mujer, y que estas son expresiones inspiradas por demonios que prohibirán casarse, ¿cierto? Lo dice la Biblia. Entonces, para eso Dios creó a la mujer como ayuda idónea del hombre, ¿cierto? A no ser que tenga el don de continencia o el don de soltería como Pablo, ¿no? Es una excepción. En el año 1090 el rosario empezó a difundirse como repetición del Padre Nuestro, Ave Marías, glorias. En 1100 el pago por las misas. Hasta hoy en día también, cuando de pronto alguien tiene la costumbre de pagar misas por los difuntos y les mejora. 1184 el Tribunal de la Inquisición. Lo llamaron Santa Inquisición, pero de santa no tenía nada. Esa Inquisición empezó a perseguir a las personas que leían la palabra de Dios. Los mataban en la hoguera y también en la guillotina. Eso fue cruel. Después, cuando estemos en el seminario de Apocalipsis, vamos a profundizar eso. También en 1190 la venta de velas e indulgencias. En 1200 sacramentos. En el año 1215 la confesión auricular. La palabra de Dios dice que debemos confesarle nuestros pecados a Dios para que Él nos perdone. También en 1215 la transustanciación es el proceso por el cual, según el catolicismo, el cura, cuando levanta la hostia, que Jesucristo baja literalmente y se convierte en el cuerpo de esa hostia. Entonces, que la gente se está comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, y sabemos, como ya les dije anteriormente, que eso era una costumbre idolátrica, nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. La adoración de la hostia en el año 1226, en el año 1229, prohibición de la lectura de la Biblia. No les convenía que la gente leyera la Biblia, pero Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y si Jesucristo dijo que debía escudriñar las Escrituras, es decir, leerlas y meditarlas, entonces ¿por qué me prohíben leerlas, cierto? Y la gente que leía la Biblia, a la hoguera. El escapulario en el año 1251, en el 1303 solo en la Iglesia Católica hay salvación, decían. Y hoy en día también en el Catecismo Católico dice: solamente en la Iglesia Católica hay salvación. Pero el único que salva, ¿quién es? Cristo. ¿Sí ves? Y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, que es Jesucristo. En el año 1200. ¿Me pasé o? No, ahí vamos bien. En el año 1439 se inventó la doctrina del purgatorio. Yo ahorita le voy a dar una hojita que contiene todas preguntas y respuestas. Ahí están todas las citas bíblicas. En Apocalipsis 3 dice
quisiera que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y el catolicismo dice que el purgatorio es un estado intermedio entre el infierno y el cielo, donde van las almas para purificarse. Eso es una mentira de la vida. Eso es falso. En el año 1508 se empezó a rezar el Ave María. Algunas personas dirán, ay, pero en la Biblia Isabel cuando vio a María, ella la saludó, ¿sí? Pero era un saludo, era una salutación, no un rezo. El catolicismo lo tomó como un rezo. En 1545, en vista de que empezaron a surgir muchos reformadores y que empezaron a abrirle, Dios a través de ellos empezó a abrirle los ojos del entendimiento a las personas, y en vista de que no podían refutar a la luz de la Biblia, ¿qué pasó? Pues dijeron, no, la tradición es igual a la Biblia. Uno dice, pero en la Biblia no dice eso. Sí, pero la tradición de los padres posapostólicos, eso es una gran mentira, porque la palabra de Dios dice, en vano me honran, enseñando como mandamiento doctrinas de hombres. Habéis invalidado el mandamiento por causa de vuestra tradición. No se preocupen que ahorita yo les voy a dar una hojita donde aparece todos los textos bíblicos. En 1546 los libros apócrifos fueron añadidos a la Biblia. Los libros apócrifos son unos libros históricos que no fueron revelados por Dios, pero el catolicismo los incluyó. Son como los libros de Tobías, Sabiduría para el Hipómenos, sí. Todos esos libros no fueron inspirados por Dios, sí, pero tienen un contenido histórico, como leer historia de Simón Bolívar. 1854 se inventó el catolicismo, la Inmaculada Concepción de María, es decir, que María nació sin pecado original, que ella fue la que reemplazó a Eva. Pero la palabra de Dios dice otra cosa diferente. Dice que todos pecamos y fuimos destituidos de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Que por medio de Adán todos íbamos para la muerte y por Jesucristo todos para vida eterna. Entonces, pero todos ustedes dirán, pero entonces si María pues era pecadora, ella nació con el pecado original, fue una mujer virtuosa, una mujer bendita y bienaventurada, pero por ser bendita y bienaventurada y consagrada a Dios, Dios la escogió para ser el vaso de instrumento por el cual nacería su hijo, ¿sí? Pero el Espíritu Santo la protegió a Jesucristo cuando estaba en el vientre de María, para que no heredara ninguna contaminación ni pecado. María, cuando nació Jesucristo, a los pocos días ofreció un sacrificio, un holocausto de unas aves llamadas tórtolas y palominos por los pecados. Eso significa que ella también esperaba un Salvador. En 1870 se promulgó la infalibilidad papal, es decir, que todo lo que el Papa habla es cátedra, es cierto, es verdadero, así no está en la Biblia, que es verdadero. Pero la palabra de Dios dice, sea Dios hallado veraz y el hombre hallado mentiroso. En 1950, la Asunción de María, es decir, que María subió al cielo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Pero la Biblia en Juan 3:13 dice claramente, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Pablo dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda incorrupción, ¿cierto? El catolicismo echaría por tierra la verdad. Daniel 8:12. Hay unas advertencias y sus respectivas consecuencias. Las advertencias por la idolatría. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, si quiere anotemos estos textos bíblicos y los meditamos en casa porque necesito mostrarles un video que es muy importante, por favor. Dice que si nosotros desobedecemos a Dios, la consecuencia es perversión y corrupción espiritual. Es decir, si nosotros nos involucramos con la idolatría,
vamos a tener una corrupción espiritual, una confusión espiritual. Una de las consecuencias de no escuchar la voz de Dios, en Oseas 4:1, de 12 al 13, dice que cuando hay idolatría en un hogar, hay espíritu de fornicación